Nunca imaginé que mi vida cambiaría al ser transferida a una escuela solo para chicas rubias. Todo ocurrió un miércoles gris, cuando recibí la carta que lo cambiaría todo. La abro con manos temblorosas. La tinta negra resplandece en el papel blanco. Lamentamos informarle que ha sido trasladada a la Academia Gloriosa, donde se cultivan las mentes más brillantes y rubias. Mi corazón se encoge. Nunca había oído hablar de esa escuela. Un lugar solo para chicas rubias. ¿Qué significa eso? Mis ojos se llenan de lágrimas. La sala se siente vacía, mientras ruidos lejanos se mezclan con mi desesperación. Miro a mi madre, pero su mirada se pierde en un punto fuera de foco, parece más interesada en su café que en mi angustia. Es una gran oportunidad, dice en un susurro, como si su voz pudiera hacer que este tormentoso golpe de suerte desapareciera. Pienso en mis amigas, en nuestros secretos compartidos y en las tardes de risas. Me imaginaba siempre en la misma escuela, en la misma ciudad. Pero aquí estoy, ante una nueva realidad. La Academia Gloriosa promete excelencia, pero también un mundo que se siente ajeno y hostil. La idea de ser la única chica con el pelo oscuro, el único rostro que no encajaba, me aterra. Me estremezco, luego, recuerdo los rumores que escuché. Cuentos sobre las chicas rubias de la Academia bellas y frías como icebergs, capaces de hacer desaparecer a cualquiera que se atreviera a cuestionarlas. Su popularidad era como una tormenta arrasadora. Me aferro a mi silla, como si pudiera escapar de esta realidad en el último momento. El día de la transferencia llegó. Un cielo despejado, irónico, chispeante. Yo, con mi modesta ropa oscura, me adentro en aquel campus que se veía sacado de una película de chicas glamorosas. Las risas resonaban como campanas, mientras yo avanzaba con un nudo en la garganta. En el aire flotaba un aroma a flores y frescura, pero mi estómago se retorcía. Cada paso acercándome a un destino incierto. Las chicas se giran. Sus miradas son gélidas, una mezcla de curiosidad y desafío. Este es el nuevo proyecto, murmura una. Un murmullo creciente entre las demás. Me tiembla el labio. No sé si escapar o enfrentar la mirada inquisitiva que me atraviesa como un cuchillo afilado. La sensación de ser un pez fuera del agua se intensifica. Cierro los ojos un segundo, deseando haberme quedado en mi viejo colegio. Un giro inesperado me asalta. La directora se acerca. Con una sonrisa que podría romper el hielo, dice: estamos ansiosas por ver lo que puedes aportar, pero aquí las rubias nos apoyamos entre nosotras. Existe una presión en la voz que me paraliza. Su mirada me taladra, y siento que el aire se espesa. ¿Qué he hecho? Una pequeña parte de mí grita que la próxima vez debería haber esperado, y entonces, en medio de toda esa confusión, escucho un grito. Una chica cae al suelo, su cabello rubio se esparce como un halo dorado. El murmuro en la multitud se convierte en caos. Mi corazón late con fuerza, el tiempo parece congelarse. ¿Qué está pasando? El pánico florece mientras todos miran hacia el centro. La primera impresión que tengo es que esto no es una simple academia. ¿Realmente estoy preparada para enfrentar lo que viene? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto, y mientras estás ahí, presiona ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El caos se desata a mi alrededor. Un murmullo creciente se transforma en gritos y susurros ansiosos. La chica rubia que cayó al suelo parece aturdida y confusa. Me pregunto si es una de las legendarias reinas del lugar, una de esas chicas cuyo estatus nunca se discute. Y si mi presencia ya había hecho que las cosas se desequilibraran. Los dedos de mis manos se entrelazan nerviosamente mientras la multitud se agolpa alrededor de la herida. Hay algo tan palpable en el aire, una mezcla de adrenalina y miedo que me hace querer dar un paso atrás, fundirme con la sombra, esfumándome entre tantas miradas críticas. Esta no es mi escena, pensé. Lo que empieza para mí como un capítulo mortal de incertidumbre se transforma en una película de horror adolescente, pero luego, algo cambia. Desde el fondo de la multitud, una voz firme se eleva por encima del ruido. Pásenle espacio. Necesitamos ayuda aquí, rápido.
Una figura con cabello rubio oscuro se abre paso, apartando a todas aquellas que solo miraban como si disfrutaran del espectáculo. Su expresión es grave, y en sus ojos hay una mezcla de determinación y auténtica preocupación. Al observarla, me doy cuenta de que no se asemeja a las demás. Su presencia no busca atención, por el contrario, se siente como un refugio en medio de la tormenta. Me atrae. Podría ser una posible aliada en este mar de rubias frías y distantes. Mientras la estudiante intenta estabilizar a la caída, me atrevo a dar un paso adelante. En mi mente surge una idea, quizás, solo quizás, podría ayudar. Recuerdo que en mis clases de biología había aprendido algo sobre primeros auxilios. Ella necesita una respiración artificial, grito, sintiendo que mi voz apenas resuena entre el bullicio. Si alguien sabe cómo hacerla. Un silencio momentáneo cae sobre el grupo mientras algunos giran ligeramente para mirarme, sorprendidos por la intromisión de la nueva. Notando su atención, decido aferrarme a esta chispa de valor. Es urgente. Si no hacemos algo, aquello los conmueve. La rubia asiente, y una chica más del grupo se acerca para ayudarla mientras el resto comienza a dispersarse, incapaces de mantener el mismo morbo a partir del miedo. Con un movimiento firme, la chica rubia oscura cierra los ojos de la caída. No te preocupes, todo estará bien, murmura casi con dulzura, mientras le sostiene la cabeza. Creo que hay magia en sus palabras, una especie de abrazo emocional que atraviesa la atmósfera. Aunque no la conozco, reconozco que quiere hacer lo correcto. Ese acto de compasión me provoca una extraña empatía. Al llegar una docente de ciencias y algunos paramédicos, esa figura dorada levanta la mirada hacia mí, con ojos grises que parecen entender mi desasosiego. Gracias, dice la rubia, y me encuentro sonrojada por la gratitud en su voz. De pronto, lo que más me aterraba podría convertirse en el inicio de una amistad. La sala se disipa lentamente y las miradas se desvían de mí. La caída ha comenzado a levantarse, y todavía hay mucho por resolver en esta nueva escuela. Las risas, que antes se sentían como cuchillas, ahora son ecos lejanos. La rubia se agacha para hablarme de nuevo. Me llamo Clara. ¿Te importaría quedarte un momento? Es complicado aquí, a veces. Siento que, a pesar de la tensión, hay una pequeña luz resplandeciendo en la oscuridad que me rodea. Tal vez no todo era tan espeluznante. Tal vez, con Clara como aliada, podría encontrar mi lugar en este mundo, un mundo que, aunque dominado por su tonalidad rubia, no era necesariamente hostil. Sin embargo, mientras me sumerjo en esta mezcla de emociones, un grito rompe la calma que comenzaba a anidar en mí. Otra chica se acerca, su cabello dorado brilla con un aire casi amenazante. Eso no fue nada. Esto es solo el principio. Nadie aquí va a superar el examen de la Academia Gloriosa. No te emociones demasiado, nueva, dice con un tono burlón antes de girarse y caminar, dejando un aura de inquietud a su paso. Mi corazón se acelera nuevamente. No puedo evitar sentir que acabo de abrir una puerta hacia un mundo no solo lleno de potencial, sino también de desafíos despiadados. Mientras miro a Clara, sus ojos reflejan un matiz oscuro, como un claro aviso de que la lucha no ha hecho más que comenzar. El eco de las palabras de la chica queda grabado en mi mente. ¿Acaso podría encontrar mi lugar entre estos girasoles? Solo el tiempo lo diría, pero cada vez se sentía más claro que este viaje sería más difícil de lo que jamás imaginé. El día siguiente se despertó con una luz fría de invierno, y mientras me disponía a asistir a mi primera clase en la academia, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Las palabras de la chica de cabello dorado resonaban en mi mente como una campana que no dejaba de sonar, y una inquietante certeza se apoderó de mí. Sabía que entrar a este lugar sería como caminar en una cuerda floja. Al llegar al aula, el murmullo habitual se detuvo y todas las miradas se posaron sobre mí de nuevo. El creciente nerviosismo que sentía era palpable, más que una simple presentación, era una conjura de energía negativa. Algunos rostros parecían divertidos, otros admonitorios. Si esta era la forma en la que me darían la bienvenida, no sabía si estaba lista para ello. Tomé un profundo respiro y busqué a Clara entre la multitud. Ella estaba allí, sentada en la primera fila, con un gesto sereno que lucía casi tranquilizador en contraste con mi agitación. Cargué con la mirada y sobre todo con la presión de ser, más que una simple nueva alumna, un blanco en movimiento. Justo al lado de Clara, la misma chica del día anterior me lanzó una mirada provocadora, sus labios curvados en una sonrisa cínica como si supiera algún secreto que yo no. La profesora entró en el aula, rompiendo el tenso silencio.
Su voz era clara y fuerte, pero mis pensamientos se perdieron en el hormigueo de ser observada. Aquella sensación de no encajar se volvía más aguda con cada minuto que pasaba. Comenzó a leer el nombre de cada alumno, y al mencionar el mío, varias risas se desataron, un susurro colectivo que no pude evitar oír. La nueva, decía en un tono elevado una voz que provenía de la última fila. Más que un apodo, se sentía como un pronóstico malicioso, una sensación de profunda tristeza se apoderó de mí, hasta el más simple gesto de intentar entablar amistad giraba en torno al morboso entretenimiento del grupo. Clara, con su mirada empática, se inclinó apenas hacia mí, buscando alguna conexión. No les hagas caso. Su aburrimiento las vuelve crueles, susurró, y aunque sus palabras eran consuelo, mis entrañas se revolvieron con un conocimiento ineluctable de que la batalla apenas comenzaba. La clase avanzó con una celeridad angustiante. La profesora lanzó preguntas al aire, y mientras algunos brillaban por sus respuestas, yo permanecía en las sombras, incapaz de hacer más que parpadear, tratando de absorber el entorno mientras el caos interno empezaba a gestar en mis pensamientos el deseo de rendirme. De repente, el sonido de un timbre rompió el hilo de mi desánimo, y las chicas comenzaron a levantarse, su risa ligera resonando sobre mis inseguridades. Clara se acercó a mí, con un destello de desafío en su mirada. Vamos, te mostraré el lugar donde nos reunimos a almorzar. No debes darte por vencida tan pronto. Aquí, la gente es solo paisaje y está más interesada en el ruido que en la esencia. Su aliento cálido sobre mi lado me infundió valor. La seguí a través de los pasillos, ignorando las miradas curiosas y burlonas que nos seguían. Era como si cada minuto avanzando hacia la cafetería representara un pequeño acto de rebeldía contra lo que parecía inevitable. Algo nuevo surgía en mí, una chispa de resistencia que se alternaba entre la esperanza y el miedo, pero al cruzar la puerta hacia el comedor, aquel fuego de valor fue apagado abruptamente. Era un inmenso salón atestado de chicas, la mayoría de las cuales parecían haber alcanzado el epítome de la popularidad. Todas estaban sentadas en mesas, intercambiando miradas y risas cargadas de secretos. Uno de los grupos, visiblemente el más popular, se volvió al unísono hacia nosotras. La chica de cabello dorado, ahora al frente, extendió la mano y, con una mueca despreocupada, se dirigió a mí. ¿Sigues aquí, nueva? Te perdí entre la tormenta. El tono de su voz era sarcástico y afilado, y sentí el ardor de 1.000.000 de ojos sobre mí. Mi mente se llenó de ruido, preguntándome si alguna vez podría encontrar un espacio en ese paisaje hostil. Pero había algo más en la mirada de Clara, un brillo de desafío que parecía decirme que una respuesta firme podría cambiar el rumbo de la historia. Justo cuando estaba a punto de contestar, con la valentía creciendo dentro de mí, el rostro de Clara se tornó sombrío. Una sombra se deslizó por su mirada y me sentí obligada a mirarla. Tras un profundo suspiro, dijo, no les des poder sobre ti. Siempre hay fuerza en la verdad. Y en ese momento, comprendí que esta no era una batalla solo por sobrevivir, era una prueba de quienes éramos realmente en un mundo que parecía dispuesto a aplastarnos. Mientras la tensión en el aire se mantenía, supe que lo que estaba a punto de suceder no solo definiría mi lugar en la Academia Gloriosa, sino también la fundación de la conexión entre Clara y yo. Pero no sabía si soy la que percibía el horizonte. Tal vez el amanecer era solo un espejismo, el estallido de una alarma interrumpió el bullicio y un sonido ensordecedor llenó la sala, azuzando el pánico. La mirada de Clara se encontró con la mía, y un frío escalofrío recorrió mi espalda, un enigma inesperado había llegado, y con eso, la posibilidad de que todo lo que creía conocer cambiaría de un momento a otro. El caos estaba de vuelta, y ahora, más que nunca, la pregunta giraba en mi mente, ¿estaríamos listas para enfrentarlo? El sonido estridente de la alarma persistía, reverberando en los muros del comedor como un eco de la incertidumbre que todos estábamos sintiendo. Las risas y murmullos se desvanecieron, reemplazados por un torbellino de movimiento caótico. Chicas por doquier se levantaron de sus asientos, mirando con confusión y desasosiego. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y mi respiración se tornó irregular. Clara me tomó del brazo, aferrándose a mí como si fuéramos dos islas en un mar tempestuoso. Vamos, debemos salir de aquí, dijo con una firmeza que contrastaba con mi creciente pánico. Pero en medio de la confusión, una parte de mí se preguntaba si realmente queríamos escapar o, en cambio, descubrir qué significaba este eco de alarma en la Academia Gloriosa. Mientras nos empujábamos hacia la salida, la mirada aterrorizada de las chicas que nos rodeaban se hizo evidente. Algunas corrían con prisa, buscando refugio,
mientras que otras contemplaban la situación con una mezcla de curiosidad y diversión, una tragedia en directo que parecía más un espectáculo que una verdadera crisis. Me detuve un segundo, sintiendo la incomprensión en el aire. Porque no todos estaban igual de asustados. Clara, notando mi desconcierto, giró hacia mí, su expresión se amplió en un gesto de firmeza. No te detengas, es solo una alarma. Tal vez sea un ejercicio. Pero no podemos quedarnos aquí. O no sabemos si esto es un juego o algo más. Y sin dejar espacio para más dudas, continuamos nuestro camino hacia el pasillo. El bullicio aumentaba a medida que una multitud se arremolinaba junto a las puertas de salida, y la tensión crecía con cada instante. A nuestro alrededor, las chicas comenzaban a murmurar, sembrando rumores, y pese al miedo en el ambiente, yo no podía evitar sentirme atraída hacia esa maraña de emociones compartidas. Finalmente, encontramos una vía de escape. A medida que cruzábamos hacia el auditorio, donde la luz era más cálida y la atmósfera parecía menos cargada de pánico, me dejé llevar por la curiosidad. Clara me condujo hacia una esquina, donde ya algunos grupos se habían reunido, tratando de encontrar respuestas, buscando consuelo en la cercanía de sus compañeras. Unas chicas se reían, más interesadas en hacer chistes que en manifestar verdadero temor. Pero mis ojos se posaron en la figura de la chica de cabello dorado, inmóvil en un rincón. Su rostro había perdido la sonrisa, ahora había algo más sombrío en su mirada, como si enfrentara algo que no iba más allá de lo divertido y superficial que todos querían mantener. ¿Y si no es una falsa alarma? Susurró Clara, como si compartiera mis pensamientos. ¿Y si esto es solo el principio de algo más grande? Su voz temía las palabras que pronunció, y, a pesar del caos, algo en ella me hizo sentir que no estábamos solas. Fue en ese momento que vi un destello de comprensión en la mirada de la chica de cabello dorado. Había caído en un silencio reflexivo, contemplando algo que solo ella parecía ver. Al darse cuenta de que la observábamos, su mirada se fijó en mí, y hubo una chispa de conexión en la forma en que su rostro cambió, por un breve instante, hacia la vulnerabilidad. Una sombra de duda se deslizó por ella, dejando entrever que tal vez no era tan segura ni tan hecha de hielo como había aparentado. El ambiente parecía tensarse entre la inminencia y la expectación. Justo cuando todos parecían a la espera de que alguien hablara, la alarma se apagó de repente. El silencio fue absoluto, y aunque el ruido había cesado, el pulso de la ansiedad seguía palpitando en el aire. Era como un respiro contenido, una quietud que prometía un cambio. ¿Qué fue eso?, preguntó una chica de su grupo, interrumpiendo el momento de incertidumbre. La pregunta era más que retórica, era un eco de las dudas que todos teníamos. Clara apretó mi mano. En su mirada había un destello de determinación que encendió la chispa de mi propia valentía. Quizá es nuestro momento de descubrir la verdad, susurró, y con las palabras vibrando entre nosotras, supe que no estaba dispuesta a rendirme. Aunque había sombras acechando en la Academia Gloriosa, había algo en esta incertidumbre que me obligaba a salir a la luz. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la puerta del auditorio se abrió abruptamente, revelando a la profesora con una expresión seria. Sus ojos exploraron la sala, deteniéndose en mi rostro por un momento más largo del que esperaba. Se ha escuchado rumores de un incendio en el sótano, esperen aquí hasta que todo se aclare, dijo con voz firme. Y aunque su intención era tranquilizadora, la forma en que sus ojos caían sobre mí, de manera casi deliberada, hizo que una ola de confusión me atravesara. Mientras la sala se llenaba nuevamente de murmullos nerviosos, supe que estábamos a punto de atravesar un umbral que cambiaría nuestras vidas para siempre. Miré a Clara y su expresión de determinación se reflejó en mí. En este juego, nuestra verdad era lo único que nos quedaba, y yo estaba decidida a encontrarla, sin importar los desafíos que vinieran. Pero en el fondo, crecía la inquietud de que esa verdad podría llevarme a lugares más oscuros de lo que había imaginado. El aire en el auditorio se volvió denso, una mezcla de impaciencia y miedo que flotaba entre las chicas como un sutil velo. Podía escuchar frases entrecortadas que se entrelazaban con susurros de preocupación. ¿Qué significaba realmente ese incendio en el sótano? ¿Estábamos a salvo aquí, o era solo una falsa ilusión que nos mantenía distantes de la realidad? Las miradas alrededor de mí se intercambiaban como si cada una buscara la aprobación de las demás, un pacto silencioso de no sucumbir al pánico. Clara continuó a mi lado, y su mano apretada en la mía me proporcionaba un poco de fuerza. A pesar de la agitación interna, había algo en su presencia que me decía que no estaba sola en esta tormenta. Mientras mi mente corría desbocada, observé de nuevo a la chica rubia, que ahora había cambiado su postura.
Su mirada, antes perdida, era ahora decidida, y vi cómo se mantenía erguida, desafiando el miedo a su alrededor. Ella se movió un poco, acercándose al centro de la sala, buscando atención. Era un acto de valentía que me hizo preguntarme quién era realmente bajo esa capa de frialdad y seguridad. Chicas, por favor. No perdamos la compostura. Necesitamos mantener la calma, dijo con determinación, su voz clara y resonante. Si bien algunas se reían nerviosamente, la mayoría de nosotras respondimos a su llamado. La chica había captado algo, la necesidad de un líder en este caos, y aunque su apariencia podría haberse considerado superficial, sabía que había más profundidad en ella de lo que inicialmente se percibía. Un murmullo se extendió por la sala. La incertidumbre era contagiosa. ¿Y si no es solo un incendio? Continuó, capturando las mentes inquietas. ¿Y si esto es un mensaje? Este lugar siempre ha tenido secretos, cosas que nos ocultan. Quizá deberíamos defendernos el resto de este año, no solo de un supuesto incendio, sino de lo que realmente nos amenaza. Mis sentidos despertaron. Esa no era solo una alarma, era un llamado a la acción. Un pequeño grupo se formó a su alrededor, pero me di cuenta de que, a pesar de mi propio miedo, sentía un impulso de acercarme a ella. Tal vez porque había vislumbrado en su mirada lo que yo también sentía, una inquietud que deseaba desentrañar y la necesidad de conocer la verdad. Clara notó mi interés. ¿Vas a unirte a ellas? Me preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y un poco de energía. Era como si ella pudiera leer mis pensamientos más profundos, los anhelos que ni siquiera había reconocido todavía. No sé, respondí, observando cómo la chica seguía hablando. Pero había una creciente emoción en mi pecho que apenas podía ignorar. Este lugar es más que lo que nos dijeron. Todo esto, la alarma, el pánico, todo puede ser parte de algo mucho más grande. La profesora volvió a entrar, su rostro marcado por la preocupación al ver que la atención ya no estaba en su mensaje. Chicas, les pido que se calmen. Los directivos están investigando. Solo tenemos que esperar. No salgan del auditorio, pero la multiplicidad de emociones en la sala se sentía a flor de piel. La desobediencia empezaba a burbujear. Mientras otras camarillas se formaban alrededor de la chica rubia, escuchando sus palabras llenas de valor, miré a Clara, que parecía consciente del cambio que estaba ocurriendo. Si no salimos de aquí ahora, tal vez lo lamentemos después, sugirió en voz baja, como si nos estuviera advirtiendo sobre la inminente decisión que enfrentábamos. No podía dejar que mis dudas me dominara. El fuego de la curiosidad ardía en mi interior. Era el momento de actuar, no de esperar. Con Clara a mi lado, nos acercamos al grupo, sintiendo cómo la energía de la sala cambiaba a nuestro alrededor. La conexión inesperada que había sentido hacia la chica de cabello dorado no se había desvanecido, era más fuerte. Ella me miró directamente, como si supiera que yo había tomado la decisión de unirme a ella en esta búsqueda. Si sea un incendio o no, algo está sucediendo y tenemos derecho a descubrirlo, decía con un brillo de determinación en los ojos, una chispa que resonó en mí. Cada palabra era un paso más cerca de romper el velo de la incertidumbre. Entonces, de repente, la puerta se abrió de nuevo, esta vez con más fuerza, dejando al descubierto a un grupo de chicas de la clase mayor que llevaban linternas. Sus rostros estaban marcados por la determinación, pero también por un aire de desafío. Nos están escondiendo algo, una de ellas proclamó. Vayamos al fondo de esto, juntas. Fue en ese momento que supe que no podía dar marcha atrás. El miedo era una sombra, pero la esperanza comenzaba a tomar forma. Juntas, nos enfocaríamos en algo que no solo podría redefinir la Academia Gloriosa, sino también a nosotras mismas. Mientras comenzábamos a avanzar, entre murmullos de emoción y ansiedad, sentí que la vida como la conocía ya había cambiado irrevocablemente. La adrenalina corría por mis venas, y a cada paso, se hacía más clara la idea de que lo que estábamos a punto de descubrir no solo podría liberarnos, sino también enseñarnos lecciones sobre la valentía, la verdad y la amistad en los lugares más inesperados. Y justo cuando nos acercábamos a la salida, un estruendo reverberó desde abajo, como un grito de guerra. La sensación de que todo se había desatado estalló alrededor de nosotras, y en ese instante, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. El estruendo resonó a través de mis huesos. Un eco de poder que atravesó mis pensamientos, sacudiendo mis miedos y poniendo a prueba mi determinación. Clara me miró con ojos desbordantes de incertidumbre, pero también de emoción, y en ese instante, supe que debíamos avanzar. No podíamos retroceder ahora.
La adrenalina palpita en mi interior, una fuerza que me impulsaba hacia el misterio y la verdad que anhelaba descubrir. Con cada paso que dábamos hacia la salida, me sentía más viva, como si un mar de posibilidades se abriera ante mí. La chica rubia, que había tomado la delantera, no solo mostraba valor, sino que emanaba un magnetismo que atraía a las demás, convirtiéndose en el núcleo de esta rebelión naciente. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y esperanza, y aunque no la conocía bien, sabía que estaba a punto de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Salimos del auditorio y nos encontramos en un pasillo en penumbras. El aire era más fresco aquí, como si la atmósfera se liberara de la ansiedad acumulada. Había algo electrizante en el ambiente, como si el lugar estuviera marcado por fuerzas desconocidas. Algunas chicas portaban pequeñas linternas, sus luces temblorosas danzaban sobre las paredes, proyectando sombras que parecían cobrar vida. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó una de las chicas mayores, la que había hablado antes, su voz llena de firmeza. Me pregunté si también sentía el peso de miedo y curiosidad, la lucha interna que todas llevábamos. Vamos al sótano, dijo la rubia, y las palabras resonaron profundamente en mí. Esa era la raíz del incendio, el corazón de la incertidumbre que había seguido a todas nosotras como una sombra. Nos dirigimos hacia la escalera que descendía. La luz del pasillo apenas iluminaba el camino, y mis pasos resonaban en el silencio tenso. Sentí que el grupo se compactaba a mi alrededor, moviéndose como un solo organismo, cada una compartiendo el peso de la incertidumbre. Clara me dio un rápido apretón de mano, como si nos estuviéramos reafirmando mutuamente el apoyo. Al llegar al último escalón, un aire helado nos envolvió. La puerta del sótano estaba entreabierta, y tras ella, la oscuridad parecía devorar la luz. La rubia se adelantó, tomando la delantera mientras todos contenían el aliento. Ella empujó la puerta, la bisagra chirrió como un lamento, y un mundo de sombras se despegó ante nosotras. «Espera», exclamó Clara, su voz temblando un poco, pero había un dilema en su mirada que me llenó de dudas. Pero no era el momento de retroceder, no ahora que estábamos tan cerca de la verdad. Con la valentía apoderándose de mí, avancé junto a la rubia. El sótano era aún más frío, y un ligero olor a quemado flotaba en el aire, un recordatorio de lo que había sucedido. La luz de las linternas hacía que las sombras parecieran bailar, y cada uno de mis sentidos se agudizaba al máximo. La curiosidad guiaba mis pasos, mientras pensamientos de incertidumbre se entrelazaban en mi mente. Las 5 de nosotras iniciamos una exploración prudente. Estábamos en un pasillo largo, y al final había una puerta cerrada, que parecía desprender un aura de misterio. Nos detuvimos, intercambiando miradas entre quienes estaban conmigo. La rubia, audaz y decidida, dio un paso hacia adelante. «Debemos abrirla», dijo, su voz firme a pesar de la inquietud en el aire. Una parte de mí temía lo que podía haber detrás de esa puerta, mientras otra sentía que cada pequeña duda era una sombra que debía ser desplazada por la luz de la verdad. Con un guiño casi imperceptible a mis compañeras, la rubia empujó la puerta, que se abrió con un crujido ominoso. Fue como si el tiempo se detuviese. Miramos hacia adentro, la penumbra reveló un cuarto atestado de antiguas cajas, cada una llena de secretos posiblemente olvidados. Entonces, un destello de luz iluminó una esquina, revelando un objeto insólito, un diario desgastado por el tiempo, abierto en una página amarillenta. Sin pensarlo, me acerqué al diario, sintiendo que la conexión era irrefrenable. Cuando leí las primeras líneas, mi corazón se detuvo. Las palabras hablaban de un oscuro tratado realizado años atrás, un pacto entre las fundadoras de la academia y un grupo misterioso, comprometiéndose a algo que podía cambiar el destino de todas las chicas que pasaban por aquí. La última frase me hizo estremecer: la verdad se esconde en las llamas, y solo enfrentándola se revelará todo. Mis manos temblaron mientras comprendía la magnitud de lo que había encontrado. Todo esto, el incendio, las sombras, nuestra búsqueda no era simple ordinariez, era el preludio de algo mucho más grande. Sin embargo, el silencio fue roto cuando un grito resonó en el pasillo fuera del cuarto. Una de las chicas de la clase mayor apareció corriendo, con un rostro descompuesto. «Hay alguien detrás de nosotras», gritó, y el terror se instiló en nuestras venas. En un instante, entendí que ya no se trataba solo de averiguar la verdad. El juego había cambiado. La luz del sótano se oscurecía, y la verdadera lucha por sobrevivir había comenzado. El alarido de la chica mayor resonaba en mis oídos, como un eco que llevaba consigo una mezcla de pánico y advertencia.
Instintivamente, giré mi mirada hacia la puerta por donde habíamos entrado, buscando una salida, una ruta que pudiera liberarnos de este tic-tac oscuro que se cernía sobre nosotras. Sin embargo, el miedo se propagó en mi pecho, como un veneno, ese instinto primitivo que nos insta a huir o a enfrentar lo desconocido. ¡Rápido!, gritó la rubia, su voz firme y decidida, iluminando con su emoción el caos que estaba por desatarse. Nos agrupamos más cerca, una maciza muralla de cuerpos temblorosos pero decididos. Clara me miró, su rostro pálido radiante de una mezcla de terror y determinación. Su mano se aferró a la mía con fuerza, y sentí cómo nos uníamos en esta tormenta. La chica mayor observó al grupo con seriedad, indicando que debíamos alejarnos de la entrada. A este lado, dijo mientras nos señalaba un rincón oscuro del cuarto donde las cajas se amontonaban de manera irregular. Nos movimos, sentimos el roce de las cajas frías contra nuestros brazos, un recordatorio de que estábamos atrapadas en el pasado de esta academia, filamentos de recuerdos perdidos que se envolvían a nuestro alrededor. De repente, un sonido sordo resonó en el fondo del pasillo, seguido de pasos pesados que se acercaban. Mi corazón se aceleró, cada latido era un tambor en la oscura sinfonía de nuestra nueva realidad. ¿Qué hacemos?, susurró una de las chicas, su voz llena de desesperanza. Solo podía escuchar el latido de mi propio corazón mientras pensaba en posibles soluciones. Debemos escondernos, dijo la rubia, y no había tiempo para dudar. Nos deslizamos detrás de las cajas, nuestro aliento entrecortado se convirtió en un eco en el ambiente helado. La oscuridad nos envolvió como una manta, y cada segundo se sintió como una eternidad. Desde nuestra posición, solo podíamos ver la entrada, donde la luz de la linterna de la chica que nos había advertido se reflejaba tenuemente, el peso de lo desconocido caía como una losa sobre nosotras, y en esa pausa, encontré el momento para mirar a Clara. Su expresión era de valentía, pero había una chispa de miedo que resaltaba en sus ojos. Era la misma chispa que yo sentía, el constante tirón entre la supervivencia y el deseo de enfrentar la verdad. Pero, ¿qué verdad si era necesario enfrentar? Mi mente se sumergió en pensamientos profundos, recordando aquella frase del diario, la verdad se esconde en las llamas. Me pregunté si eso significaba que debíamos despertar esos miedos, incluso si eso significaba arriesgar nuestras propias vidas. Pero justo cuando la incertidumbre me invadía, una mano apareció entre las sombras, extendiéndose hacia nosotras. La rubia la vio primero, y su rostro se iluminó por un instante. La esperanza brilló en medio de un mar de dudas. «Ven». No era una súplica sino una orden. Con un ligero movimiento, la rubia se lanzó hacia esa mano desconocida. Nosotras la seguimos, incapaces de dejarla atrás. En ese momento, era como si el destino nos seleccionara, mientras nos uníamos a la voz de una nueva verdad. ¿Quién era esa figura? ¿Era una salvación o una condenación? El momento fue interrumpido de golpe por el estruendo de la puerta que se abría, un umbral repleto de sombras que nos rodeábamos y nos absorbían, y a medida que nos acercábamos, la figura se hacía más familiar. Era alguien que conocía, otra chica de la academia, pero estaba marcada por unos ojos que reflejaban miedo, como si hubiera sido testigo de un horror indescriptible. Antes de que pudiera decidir si acercarme o retroceder, un grito desgarrador resonó detrás de nosotras. La puerta que habíamos dejado atrás se cerró de golpe, un eco retumbante que mandó un escalofrío a través de nuestras espinas. «¡Cuidado!», gritó la chica, pero ya era demasiado tarde. El silencio se rompió, y el rugido del peligro se desató, consumiendo todos nuestros pensamientos de organización y estrategia. Desconcertadas, corrimos hacia la figura que nos había llamado, hoping that this would be our salvation. Con cada paso, un torrente de emociones se apoderó de mí. ¿Dónde estábamos? ¿Qué nos esperaba? Todo lo que creíamos que sabíamos sobre la academia se desmoronaba ante nuestros ojos, y la única constante era el vínculo que formábamos con cada una, la fuerza que nos mantenía firmes a través de la tormenta. Una parte de mí anhelaba la seguridad de volver atrás mientras que otra quería atravesar esta puerta al fuego. Algo en mí reconocía que este era el llamado a una metamorfosis que no podía evitar, y la incertidumbre se convertía en el combustible que ardía dentro de mi pecho. En la penumbra, una nueva fragorosa lucha por la verdad esperaba, no solo por el misterio del pasado, sino también por la construcción del futuro que deseábamos, y justo antes de que pudiéramos avanzar, dos ojos brillantes nos encontraron en la oscuridad. Era un rostro familiar, pero esta vez su expresión estaba llena de determinación, como si el futuro dependiese de lo que eligiera decir. «No hay tiempo»,
Debemos ir, ahora, exclamó, y su urgencia era palpable. Ese instante se tornó monumental, entre la decisión de permanecer en la oscura y emblemática sombra de lo desconocido o dejarse llevar por la luz que se encontraba tan cerca pero también tan lejana. Mientras el suelo vibraba bajo nuestros pies, y los ecos del pasado reverberaban a nuestro alrededor, supe que las llamas de la verdad no solo estaban por delante, se encendían en nuestro interior. Las sombras parecían devorarnos mientras corríamos hacia la figura que nos aguardaba. Sus ojos atentos, cargados de una mezcla de desesperación y determinación, nos guiaban, aunque lo único que podía sentir era el peso del temor apoderándose de cada rincón de mi ser. Clara, a mi lado, respiraba de manera entrecortada, y podía sentir cómo su mano sudorosa se aferraba con fuerza a la mía. La sensación de su agarre era un recordatorio brutal de que no estábamos solas, que en esta pesadilla compartida éramos un grupo, unidas por un hilo invisible que, de alguna manera, nos mantenía en pie. «Sigue», volvió a gritar la chica, mientras el eco de pasos resonaba en el pasillo, cada vez más imponente. Caminamos más rápido, casi arrastradas por la urgencia que emanaba de ella. Cada paso era un acto de fe, estábamos eligiendo arrojar nuestros cuerpos hacia la posibilidad de la salvación, sin saber si al final encontraríamos la seguridad que tanto anhelábamos. Al llegar a una pequeña habitación adyacente, la figura se dio la vuelta, y por un instante, una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Espera», dije, mi voz un susurro entre el pánico. No podía evitar buscar respuestas, aferrarme a la esperanza de que este oscuro laberinto tuviera sentido. «¿Tú eres?» Emma interrumpió, su aliento agitado vibrando en el aire denso. «No hay tiempo para detalles. Quiero que todos estemos a salvo, pero hay algo más. Hay cosas que debes entender sobre esta academia. No es lo que parece». Mis pensamientos giraban como un torbellino. Las palabras de Emma resonaban con advertencias ocultas, y la certeza de que, en efecto, había secretos oscuros en esas paredes comenzó a cimentarse en mi mente. Algo en su mirada evocaba un remordimiento profundo, como si hubiera hecho algo que no podía deshacer. «¿Qué sabes?», pregunté, intentando que mi voz no temblara, pero el miedo se filtraba por cada palabra. «Una historia, una leyenda que se ha contado durante años. Esta academia fue un lugar de experimentación, un campo de pruebas. Las chicas que han estado aquí han desaparecido sin dejar rastro. Escuché historias susurros sobre las llamas a las que te refieres». Sus ojos se oscurecieron mientras hablaba, como si el peso de esos recuerdos la constrictara. «Dicen que algunas lo hicieron desaparecer dejando atrás solo el eco de sus gritos». El frío se intensificó en la habitación, y una sensación de terror me invadió. Tenía que tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Pero en ese momento, lo que más me preocupaba era el vínculo frágil que habíamos formado. ¿Y qué hay de nosotras? ¿Podemos escapar? ¿Es posible? La certeza se deslizaba por el rostro de Emma mientras una chispa se encendía en sus ojos. «Debemos atravesar el despacho de la directora, y desde allí, hay un pasaje. Si llegamos a la sala del fuego, nuestra única oportunidad será enfrentarlas. No volveremos a ser las mismas, pero al menos estaremos vivas». El horror de sus palabras llenaba la habitación, pero también despertaba la lucha interna en mí. ¿Vivir en la oscuridad de la ignorancia o arriesgarlo todo y hacer frente a ese fuego simbólico y literal? Una parte de mí empujaba hacia la valentía, mientras que una voz más tenue susurraba el deseo de volver a lo conocido. Miré a Clara, el reflejo de mis propios miedos y deseos visibles en su mirada. «¿Y si fallamos?», preguntó ella, el temblor en su voz resonando en la atmósfera. La verdad nos había llevado a una convergencia aterradora. «Si fallamos, lo haremos juntas», contesté, sintiendo cómo la fuerza de nuestras uniones se hacía más sostenida. Entonces, con un gesto decidido, miré a Emma. «Llévanos, estaremos a tu lado. No tengo miedo de lo que se esconde, solo de permanecer en la oscuridad». Sin dudarlo, Emma nos llevó al pasillo, el sonido de nuestros pasos resonando, cada repiqueteo inyectando una dosis de determinación y terror. Desvíos, puertas, ángulos agudos, y allí estaba, aquel despacho que emanaba la esencia de secretos antiguos. Con cada paso hacia adelante, el eco de las decisiones que habíamos tomado se retumbaba en mi mente, doblegando mi fe y mi esperanza. Luego, como un fogonazo, nuestro camino fue interrumpido. Un grito nacía en la distancia, un lamento desgarrador que llenaba nuestro corazón de inquietud. Emma nos miró con prisa, su expresión fija en un punto más allá de nosotras. «¿Qué fue eso?»,
Pregunté, mi voz temblando mientras el horror se apoderaba de mí. Es lo que ocurrió a quienes no pudieron escapar, dijo, y en su mirada vi el reflejo de una verdad escalofriante. El camino se dibujaba ante nuestras miradas y sabía que las llamas estaban a punto de estallar, no solo alrededor de nosotras, sino dentro de nosotras mismas. Pero ya no había marcha atrás. De repente, sentí una fuerza inusitada y agobiante, un empujón desde la parte trasera ante lo que nos esperaba. Rápido, gritó Emma, y, en un último aliento de desafío, atravesamos la puerta del despacho y un brillo sobrenatural nos arrastró. Con cada decisión que tomábamos, lo que más temía se hizo evidente. No solo estábamos ante el peligro, sino que nos enfrentábamos a lo que éramos en realidad. El eco de nuestra historia comenzaba a arder, y la verdad, al fin, emergía de las sombras. Pero las llamas eran más que una simple metáfora, esta era nuestra vida, y no había garantías de lo que encontraríamos al final, y en ese instante, iluminadas por la turbulenta luz del fuego y el ardor de la energía palpitante en el aire, el verdadero desafío comenzaba. La brasa de la verdad oscura se agitaba, y una nueva pregunta brotó en el aire tenso. ¿Estábamos dispuestas a enfrentar no solo el monstruo, sino también las llamas de nuestra esencia? El destello de la luz nos envolvió, y por un breve momento, experimenté una calma que contrastaba con la agitación en mi pecho. Emma, Clara y yo cruzamos el umbral como si estuviéramos dejando atrás no solo un despacho, sino también las cadenas de nuestros miedos. La luz palpitante se hizo más intensa, y de repente nos encontramos en una sala que parecía un mundo aparte, un espacio abarrotado de objetos y recuerdos ajenos. La habitación era amplia, con techos altos, sombras alargadas que danzaban sobre las paredes, y al fondo, una enorme chimenea cuya brasa roja iluminaba con un brillo inquietante la estantería repleta de libros polvorientos. En el aire flotaba el aroma a madera quemada, misturado con algo más, una fragancia que me recordó a la pérdida, al desvanecimiento. Una parte de mí quería imaginar que estábamos a salvo, pero la otra sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Esto es lo que queda de las que no lograron escapar, dijo Emma, guiando nuestras miradas hacia maniquíes vestidos con trajes de época que parecían observarnos con ojos vacíos. Eran figuras estáticas, pero en cada uno de esos rostros de cera, veía una historia atrapada, un eco de las almas que una vez fueron. Ellas fueron nosotros. Pero el fuego todavía arde, y no podemos dejar que nos consuma. Clara tomó un paso atrás, su respiración entrecortada revelando el miedo que no podía ocultar. ¿Qué se supone que debemos hacer? Esto es abrumador. No sé qué pasará aquí. Pero debemos buscar la pared que contiene el fuego, respondió Emma, con un tono decidido pero vulnerable. Se dice que la verdad está oculta tras las llamas. Mientras vagábamos por la sala, noté cómo el ambiente iba transformándose. Las luces parpadeaban con cada inclinación reciente de nuestras emociones, el miedo, la desesperación y en momentos furtivos, la esperanza. Algo en mi interior me decía que en ese lugar de calma tensa, teníamos que encontrar alguna clave, algo que nos guiara en nuestra búsqueda de la verdad. Y sí, empecé a murmurar, más para mí misma que para las demás. ¿Y si las llamas son nuestra única solución? Tal vez debamos enfrentarlas en lugar de temerlas. Una idea ardía en mi mente, un pequeño fuego de determinación que comenzaba a crecer. Emma me miró, y en su rostro había una mezcla de admiración y sorpresa. Quizás tienes razón. Pero hay algo más que debemos considerar. Nos unimos en la esperanza, pero también en nuestras historias. No estamos solas. Si alguna vez hubo algo positivo en este lugar, es que nos tenemos las unas a las otras. El eco de sus palabras resonó en mí. Al darme cuenta de que esto se había convertido en una lucha no solo por nuestras vidas, sino también por nuestra identidad, un sentido de propósito comenzó a llenar el vacío que había dejado el pánico. Tomé la mano de Clara, y esta vez el agarre era firme, lleno de valentía. Si nos enfrentamos a esto juntas, quizás alcancemos algo más que una simple salida. Con renovada determinación, nos dirigimos hacia la chimenea, donde las llamas danzaban como si quisieran contarnos un secreto olvidado. La conexión invisible entre nosotras parecía fortalecerse, ya no éramos solo compañeras de sufrimiento, sino hermanas forjadas en la adversidad. Por un momento, los temores se desvanecieron y me llené de una esperanza visceral. Pero justo cuando estaba a punto de avanzar, un grito desgarrador resonó nuevamente en la distancia, y el aire a nuestro alrededor se volvió pesado. Era el lamento de las almas perdidas, y supimos, en lo más profundo de nosotras, que no éramos las únicas que deseábamos escapar. Chicas, mirad, gritó Emma, interrumpiendo mis pensamientos.
En la pared detrás de la chimenea, una grieta se estaba formando, dejando escapar un resplandor anaranjado que iluminaba nuestras caras. Era tan hermosa como inquietante, y su luz parecía invitarnos a acercarnos. Podría ser la entrada, o podría ser una trampa, dijo Clara, su voz temblando. No estoy lista para perderme en esa oscuridad. La cercanía del fuego y el eco de sus gritos reverberaban en nuestro interior. Cada decisión se sentía como una elección entre la vida y la muerte. Si queremos escapar de esto, debemos hacerlo ahora, dije, reuniendo cada gramo de coraje que tenía. Juntas, todo lo que haga falta. Empezamos a acercarnos a aquella grieta, el brillo de las llamas dibujaba sombras que parecían cobrar vida. Y, a medida que nos acercábamos, sentí una fuerte vibración en el aire, una energía que nos llenaba de vigor, pero también de incertidumbre. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, una ráfaga de viento helado nos atravesó, dándonos la impresión de que había algo más entre nosotros, algo oculto y peligroso. Miré a mis compañeras, aún aferradas a nuestras manos, y en un instante, comprendí que lo que realmente estaba en juego era la verdad de lo que había ocurrido, el descubrimiento de nuestro propio fuego interior. Fue en ese punto, justo cuando el silencio se convirtió en un grito ensordecedor que parecía salir de nuestras propias almas, que un susurro familiar llenó el aire. ¿Quién está dispuesta a seguirme? Era una voz que resonaba con fuerza, invitándonos hacia lo desconocido. Todo lo que había vivido, todos los monstruos que había enfrentado, eran insignificantes ante la verdad que estaba a punto de revelarse. Y en ese momento, convencida de que había mucho más en juego, decidí responder, consciente de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Con un último vistazo a nuestras manos entrelazadas, cruzamos juntos la frontera de lo conocido hacia el corazón de lo desconocido, donde las llamas danzaban y el eco de la verdad aguardaba en silencio. Las llamas chocaban contra las paredes, iluminando nuestros rostros con destellos de morfología cambiante. El calor se intensificaba mientras nos aproximábamos a la grieta, cuyo resplandor anaranjado parecía vibrar con la energía de todas las almas que habían pasado por la academia. Clara y Emma, agarradas de mis manos, respiraban con la cautela de saberse a punto de cruzar un umbral que no solo definiría nuestro destino, sino también nuestras propias identidades. A medida que nos inclinábamos más cerca de ese fuego, un susurro etéreo nos envolvió, como si las llamas intentaran comunicarse, revelando secretos guardados en lo más profundo de aquel oscuro corazón. No temáis, parecía decirnos la lujuria del fuego, pues aquí reside la verdad de lo que realmente sois. Sin embargo, a pesar de esa invitación casi seductora, un escalofrío me recorría la espina dorsal. La verdad puede ser liberadora, pero también puede quemar. Estamos listas para esto, murmuró Clara, su voz un eco dulce en el tumulto de mis pensamientos. Miré sus ojos, y vi el miedo y la determinación que reflejaban. No solo tenía que decidir por mí, sino que nuestras vidas estaban entrelazadas, cada pequeña decisión que tomáramos resonaría a través del futuro que nos esperara. Emma apretó nuestras manos y nos miró. Lo que vamos a descubrir no es solo un refugio, es un desafío. Este fuego no solo ha consumido muchas vidas, sino también muchas historias olvidadas que debemos recuperar. En su tono había un llamado, una invitación para que fuéramos más que espectadoras de nuestra propia historia. Sin pensarlo más, dimos un paso adelante. Las llamas parecían recolectarse en torno a nosotras, y cuando nos atravesaron, un calor desconocido llenó cada rincón de mi ser. Era como si el fuego nos abrazara y nos desnudara, dejando al descubierto los temores que habíamos escondido. Reviví, en un instante, todas las inseguridades que me acompañaron desde mi llegada a la academia, el asombroso deseo de encajar, el terror de defraudar a quienes me rodeaban, el anhelo de pertenecer. De repente, las visiones nebulosas comenzaron a despejarse. No estábamos allí para rendirnos o ser consumidas, estábamos allí para reclamar lo que nos pertenecía. Como una oleada, la verdad comenzó a fluir a través de mí. Soy suficiente. Siempre fui suficiente, susurré, sintiendo el poder de mis propias palabras resonar en el aire a mi alrededor. Las llamas, a su vez, vibraron en respuesta, iluminando la sala con una luz intensa y mágica que parecía absorber mi ansiedad. Mientras el fuego danzaba a nuestro alrededor, miré a mis compañeras. Clara, con una mirada feroz en su rostro, parecía una guerrera a punto de enfrentar su mayor batalla. Emma, con una sonrisa llena de esperanza, se erguía como un faro en medio de la tempestad. La conexión entre nosotras se tornó palpable, éramos más que amigas, éramos hermanas en esta lucha. Aquel momento se sintió trascendental, como si nos alineáramos con algo más grande que nosotras mismas.
La noche afuera no importaba, había un nuevo amanecer dentro de cada una. Flameando en la luz del fuego, nuestras sombras se unieron, formando un lazo que nunca podría romperse, y entonces, mientras la brasa crepitante llenaba la sala, escuché lo que había ansiado entender desde mi llegada. Este no es solo un lugar. Es un símbolo, una oportunidad de renacer, de ser las arquitectas de nuestro propio destino. La revelación se deslizó a través de mí como algo vivificante, y supe que cada paso, cada lágrima y risa compartidas habían forjado la fortaleza de nuestra hermandad. Nos giramos hacia la grieta, y en un instante, entendimos que la poesía de nuestra historia no solo viviría en esos muros, sino en cada corazón que buscaba la verdad a través del fuego. Juntas, podemos enfrentarlo, afirmé, con una convicción que hacía eco en nuestro grupo. Clara asintió, y Emma sonrió. La decisión se moldeó en nuestro interior, y por primera vez, no temíamos las llamas. Y así, unidas como jamás lo fuimos, cruzamos el umbral hacia un futuro desconocido. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y en el fragor de las llamas, se susurró la última verdad que nos ató: la luz siempre florece en la oscuridad, pero si no nos enfrentamos al fuego, nunca descubriremos qué maravillas podemos crear. Nos lanzamos hacia la combinación de fuego y luz, listas para abrazar nuestras historias sin temor, sabiendo que la esencia del renacer siempre existiría en nosotras. Con cada paso que daban, se cimentaba un nuevo legado, y entendí que, aunque habíamos llegado a este lugar buscando respuestas, lo que verdaderamente encontramos fue la fortaleza de nuestro amor y nuestra verdad.